Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Cuál es la perspectiva que se está manejando en este momento en el sector automotriz cuando tenemos una noticia de que una de las ensambladoras más importantes que están asentadas en nuestro medio, como es la General Motors, deja de producir, deja de ensamblar los vehículos acá en nuestro medio y prepara prácticamente su salida? Se va a comercializar vehículos que los van a traer. Pero, ¿qué significa este síntoma o este aviso de este cierre de la producción de vehículos acá en nuestro medio? Este tema lo vamos a analizar con David Molina, que es el director ejecutivo de la Cámara Automotriz del Ecuador, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Usted nos puede encontrar en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram y en Spotify. Dennos sus likes, hagan sus comentarios. Esto nos ayuda muchísimo para seguir mejorando también en el contexto de la programación de Frente al Personaje. Gracias, David, por aceptar este diálogo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en el sector automotriz de lo que está pasando en este momento con este anuncio de este cierre de la producción de la General Motors? ¿Qué es lo que está pasando en el medio? Osvaldo, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo creo que este tema hay que discutirlo a profundidad y hay que hacer un análisis muy fuerte para entender qué es lo que está pasando en la economía ecuatoriana, en el sector productivo ecuatoriano, porque no se trata del cierre de una empresa cualquiera, digamos. Estamos hablando de una multinacional que ha estado en el país, produciendo vehículos por más de 40 años, conjuntamente con la empresa Aimesa, que es la otra empresa ensambladora. Son las dos empresas más antiguas de ensamblaje de vehículos en el Ecuador. Y General Motors, digamos, fue la primera empresa que empezó a ensamblar vehículos de una multinacional, en este caso de la marca Chevrolet. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Yo creo que es lo que hay que empezar a discutir para tratar de entender de fondo qué es lo que está pasando. Porque claramente hay una decisión porque en su corporativa. momento, de pronto, el Ecuador era un país atractivo, digamos, para que vengan ese tipo de compañías a sentarse acá en nuestro medio. A ver, la industria automotriz nace como una visión de integración subregional en el marco de la comunidad andina. Se desarrolla la industria automotriz a partir de generar un mercado común entre principalmente Ecuador, Colombia y Venezuela. Es decir, era un mercado relativamente grande en donde se repartieron algunas plataformas de desarrollo industrial, unas plantas en Venezuela, otras en Colombia, otras en Ecuador, y Ecuador llegó más o menos a especializarse en el segmento de las pickups, o sea, de las camionetas, de los vehículos de trabajo, para decirlo en esa perspectiva. Ese fue un proceso, digamos, que duró mucho tiempo en desarrollarse y generó toda una base de empresas autopartistas que se especializaron en la producción de equipo original. Pensemos un poco en qué significa ensamblar un vehículo en el país, porque claro, hay veces por falta de conocimiento, a veces se dice, bueno, es que es el ensamblaje, es solo ensamblar, ¿no es cierto? Eso claro, es un porque poco pensamos que todo llega claro, pero ahí hay que entender de fuera, ¿no? Claro, ahí hay que entender que en los mercados globales funciona de esa manera, es decir, no tienes una sola empresa que fabrica todo un vehículo en un único país, ¿no es cierto? Es decir, hay especializaciones que se van dando a lo largo de los países. Y en el caso del Ecuador, se generó una política que, digamos, a partir del ensamblaje, se incidía o de alguna manera se procuraba el desarrollo de una cadena de autopartistas que producen... A ver, pero David, ¿quiénes son los autopartistas en ese sentido? Entonces, ¿no? Porque claro, uno dice, voy a ensamblar un vehículo, si me traigo el vehículo 100% desarmado y acá solo arma, pues uno podría entender que no hay desarrollo industrial más allá del Además ensamblaje. Que la ley te pide que tienes que tener un porcentaje de producción nacional. Entonces, ¿no? Vamos a poner que un vehículo en valor de partes de sus componentes, digamos que vale 100, ¿no? 100 unidades. Más que la ley, la regulación del Ministerio de Industrias determina que el 19% del valor de ese vehículo en contenido, en partes, no del precio, el valor de sus componentes,
tiene que ser ecuatoriano. Es decir, el 19% del valor del vehículo, de los componentes de un vehículo, tienen que ser ecuatorianos. Por lo tanto, cuando uno ensambla un vehículo, tiene que traerse las partes importadas que no incluyan aquellas que se van a desarrollar localmente en el Ecuador. En el país. ¿Qué se integra acá en el Ecuador principalmente? Hablemos del caso de una camioneta. El chasis de una camioneta, o sea, es un elemento... Esa es producción nacional. Ese es de producción nacional. El chasis, los bastidores, el balde de la camioneta, partes del balde de la camioneta, los asientos, las baterías, los neumáticos, los ejes, cardanes, las hojas de ballestas, es decir, un conjunto de partes y piezas que se desarrollan, pero no se desarrollan desde una perspectiva artesanal, es decir, no es una metalmecánica básica. Ya es una producción industrial, digamos. Primero, una producción industrial que tiene que garantizar lo siguiente. Primero, para su distinguida audiencia y para usted, Osvaldo, entender bien el tema. Vamos a suponer que usted compra un vehículo ensamblado en el Ecuador. Y una de las partes se daña, ¿no es cierto? La marca no le puede decir, es que esa parte que se le dañó no es de la marca que yo ensamblo, esa me hace un autopartista independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la marca, cuando acepta que un autopartista le venda como equipo original, esa parte hecha por la empresa ecuatoriana pasa a ser parte de la marca del vehículo, es equipo original. Ya. Entonces usted tiene varios tipos de autopartes. La que encontramos en un almacén de repuestos. Originales. Exacto. Claro. Es el repuesto original, llamémoslo así, desde esa perspectiva. Perfecto. Porque usted puede tener... Esto se hace aquí en el Ecuador. Claro, se hace en el Ecuador. O sea, si usted tiene, por ejemplo, el chasis de la camioneta hecho en el Ecuador, pero es original, es equipo original de la marca que ensambla. El tubo de escape, para ponerlo en esa perspectiva. Deben ser con normas INE, con normas internacionales. Entonces, y todo esto, ¿no? Cumple para que toda la norma nacional, todas las normas internacionales de seguridad y calidad, pero adicionalmente cumple la norma o especificación de la marca. Porque la marca tiene que establecer su propio estándar de calidad y de seguridad más allá de la norma específica. Entonces le dice, por ejemplo, yo voy a comprar un sistema de escape, pero la norma dice tal cosa. Yo lo que digo es que tienes que pasarme una prueba de ruidos por 50.000 kilómetros, por poner un caso. Tienes que hacer eso porque la marca te exige. Eso significa que una empresa autopartista que está establecida en el Ecuador tiene que cumplir exactamente el mismo estándar de calidad, de seguridad, de cumplimiento de normas, certificaciones, que cualquier planta en el mundo. Da igual, sea en Europa, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México. Da igual, tiene que ser igualita. La única diferencia es la competitividad de las plantas. Es diferente una planta que haga un sistema de escape o un asiento o lo que sea para 20.000 unidades, y otra cosa es una planta de iguales características que produce para 500.000 de unidades. Claro. La competitividad es distinta. Por eso, el desarrollo de esas partes requieren de una política pública que, por un lado, fomente la incorporación de esas partes, es decir, que las empresas ensambladoras digan, ok, yo voy a incorporar todos estos productos automotrices, como equipo original, pero también requiero una política de protección arancelaria que permita compensar estos desajustes de competitividad. Porque no es lo mismo el sistema de producción de un país con otro país. Exactamente. Pues, ¿no es cierto? Entonces, no podemos ser de pronto tan competitivos con México o no sé, con la China en este sentido. Pero a propósito de ello, ¿cuál es el mensaje que General Motors nos está dando en este momento? A ver, me voy, salimos, son 300 empleados especializados que prácticamente no se sabe qué van a hacer, ¿no? A ver, yo voy a ser obviamente muy... El mercado automotriz acá en nuestro medio da como para absorber esa mano de obra que va a quedar suelta en este caso. Vamos por partes para ir abordando esos elementos que me parece que son fundamentales. Bueno, primero yo voy a ser obviamente muy respetuoso del comunicado que hizo la compañía
en la cual explica las razones desde el punto de vista de una reorientación de su portafolio y su modelo de negocio. Y me parece negocio, que evidentemente es así, es decir, ninguna compañía adopta una decisión tan rígida sin que se haya mirado desde una perspectiva corporativa cuál es su mejor posición dentro de una economía, digamos, dentro de un mercado. Pero la pregunta es, ¿por qué se llega a esa decisión corporativa? Y claramente es un proceso que se viene generando a lo largo de los últimos años, en donde se encuentra que no existe una política industrial que empiece a mirar a la industria ecuatoriana como una actividad relevante que le permita generar empleo de calidad a lo largo de una cadena productiva. Y lo digo esto con mucha claridad porque los procesos de apertura comercial que ha empezado el Ecuador, que empezó hace aproximadamente unos 6 o 7 años, debieron ser acompañados de una agenda de competitividad que permita enfrentar el desafío de la apertura comercial. Ese fue y siempre fue nuestro planteamiento. Ya, pero aquí me está diciendo David que es por el tema de apertura comercial que tenemos en este momento en el país. Estamos viviendo ya desde el primero de esta semana, 1 de mayo, una apertura con China, una apertura comercial con China. Esto hace que de pronto este tipo de empresas tomen estas decisiones. ¿Por qué? ¿No somos competitivos? Sí, ¿No alcanzamos? Sí, no, es decir, no es únicamente la apertura comercial. La apertura comercial no es mala per se, genera oportunidades de exportación. Desde luego, así es. Y eso hay que apoyar. Nosotros como sector apoyamos en su momento la apertura comercial con la Unión Europea, porque más allá de las afectaciones sectoriales que puede tener un sector, uno tiene que pensar primero en el país. ¿Y cuál fue la reflexión que hicimos en su momento? A ver, el Ecuador en su conjunto, ¿gana o pierde con un acuerdo con la Unión Europea? Y el resultado era que ganábamos, es decir, exportábamos mucho más que lo que íbamos a importar. Por lo tanto, el Ecuador iba a tener a lo largo nuestra balanza comercial iba a ser positiva. Por lo tanto, íbamos a tener un flujo positivo de ingreso de divisas, la gente va a tener más dinero, va a comprar más vehículos, muchos europeos, pero también muchos de fabricación nacional. Entonces, la apertura comercial per se no es mala, ¿ya? Lo que es malo es la apertura comercial con aquellos mercados que claramente no van a representar un beneficio para el país, que es el caso de China, como yo le puedo explicar. Pero China entonces no es un buen acuerdo comercial con China, el que se firmó. No, por supuesto. Nosotros fuimos un actor muy importante en el debate legislativo sobre la conveniencia o no del acuerdo comercial con China. De ratificar ese acuerdo. Claro, nosotros pedimos en la Asamblea que este acuerdo no sea ratificado, presenté 12 razones por las cuales no debía ser ratificado el acuerdo. No sé si el tiempo nos dé para abordar todos, pero en principio la principal preocupación que nosotros teníamos y que tenemos ya de aquí en el futuro lo que va a pasar, es que un acuerdo comercial tiene que cumplir una premisa fundamental, Osvaldo y distinguida audiencia. Es que es un acuerdo de libre mercado, un acuerdo de libre comercio. ¿Y el libre comercio cómo funciona? Solo funciona con competidores leales. ¿Y China no lo es un competidor leal? Pero por supuesto que no. China... ¿Hay mucho proteccionismo en China? No solo proteccionismo, exporta proteccionismo. Porque por último puede tener proteccionismo para su mercado interno, que lo tiene. Pero exporta esos esquemas de protección. Es decir, ¿cómo ustedes pueden entender lo siguiente? Yo puedo entender que haya alguna persona que nos diga, bueno, es que la industria ecuatoriana no es competitiva porque no puede competir. Eso es lo que se manifiesta. Porque en cierto modo siempre estamos en ese tema de que no podemos tener aperturas comerciales porque no somos competitivos. No somos competitivos. Y la pregunta es... Y no hemos avanzado. La pregunta es, ¿por qué Europa? Yo no puedo decir que los europeos no son competitivos. Dominan gran parte del mundo en materia industrial. Alemania, Francia, Reino Unido, España. ¿Por qué en el mercado ecuatoriano Europa ya tiene 0% de aranceles en sus vehículos desde este año?
ya venían un proceso de desgravación arancelaria en los últimos 7 años. Así es. ¿Por qué los vehículos europeos no han crecido en la magnitud que han crecido los vehículos chinos en el mercado ecuatoriano? ¿Cuánto del mercado ecuatoriano es automotores chinos? ¿34%? Voy a eso. Y creciendo. Voy a eso. Voy a llegar a ese punto, pero sí, permítame terminar este análisis. Europa no puede competir. México no puede competir, que es un monstruo a nivel global. Asia, los vehículos coreanos, los vehículos japoneses no pueden competir, compitiendo con las mismas condiciones que competía China, con el 40% de arancel. ¿Por qué China llegó a ser, ahí respondo su pregunta, el 40% del mercado ecuatoriano? ¿Por qué? ¿Será que entonces Europa no puede competir con China? ¿Será que Colombia no puede competir con China? ¿México no puede competir? ¿Brasil, Argentina, Corea, Japón? O sea, el mundo entero. Y claro, uno se encuentra que en efecto es así. El mundo no puede competir. Recuerde usted que Elon Musk, digamos, todos saben quién es Elon Musk, el dueño de Tesla, que autos eléctricos. En la conferencia de Davos aplaudió de pie el discurso liberal de Javier Milei, que hablaba de esta libertad económica, lo aplaudió de pie, creo que ahora son muy buenos amigos, se reunieron, etc. A los 15 días de eso, sacó un tuit del señor Musk que decía: hay que poner aranceles prohibitivos a la importación de autos eléctricos chinos porque no vamos a poder sobrevivir con ellos. ¿Por qué? Entonces Estados Unidos no es competitivo. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? O sea, lo que ocurre con China... ¿Por qué los vehículos chinos están llegando más baratos? Lo que ocurre con China... Y creo que van a bajar más de precio. Claro, en este lo que caso ocurre con China es que China administra precios. Primero, no es una economía... Bueno, es una economía de mercado, es una especie de capitalismo de Estado. Es decir, juega a las reglas del mercado con las condiciones que pone su propia economía. Es decir, empresas estatales, o sea, de propiedad del Estado, tienen subsidio en toda su cadena productiva, es decir, exportan subsidios. No respetan el orden internacional en materia laboral, en materia ambiental y en materia de propiedad intelectual. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes harían negocio, digamos, como país, me refiero, con un país que no va a competir en igualdad de condiciones? Porque acá, materia laboral... Bueno, pero hay que verle el otro lado de la moneda, pues, David, en este caso. Ecuador puede exportar muchísimos productos a China, y ahí tenemos digamos que esa compensación de pronto dentro de lo que significa la balanza comercial con China. Sí, a ver, vamos por partes. China necesita alimentos. China necesita alimentos. Y China va a comprar alimentos al mundo, porque si no, no tiene que comer. ¿Verdad? Porque son 1.400 millones de habitantes. Yo no desconozco que es un mercado muy interesante para cualquier país. Lo que digo es que con China se pudo haber llegado a un acuerdo parcial en donde nosotros le vendamos ciertos productos alimenticios y podamos crecer en las exportaciones. Mire, caso concreto. Tanto China como Ecuador han crecido en su comercio bilateral en los últimos años sin necesidad de un acuerdo comercial. En los últimos años, las ventas de camarón del Ecuador hacia China se han multiplicado por más de 50 veces, sin un acuerdo comercial. Y asimismo, las importaciones de vehículos de China se han multiplicado por 20 veces en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que no se requiere necesariamente de un acuerdo comercial para profundizar estas relaciones comerciales. Sobre todo cuando se trata de un país que no está jugando a las mismas reglas del mercado. No tiene las reglas claras, digamos. Es decir, en este ámbito, por ejemplo, en el ámbito automotriz, nosotros definitivamente no somos competitivos. China tiene mano de obra mucho más barata, tiene proteccionismo del propio Estado, y por eso vienen esos vehículos más baratos. Tanto es así que pagando 40% de arancel, sus precios están por debajo que los vehículos europeos, coreanos, japoneses, ecuatorianos. Claro, lo que señalamos hace un momento. Pero ¿qué va a pasar a futuro entonces? Ahora que estamos con este acuerdo de libre comercio, a ver, van a venir vehículos con cero aranceles. O sea, mi opinión es que empieza un proceso de desindustrialización muy fuerte
en buena parte del sector industrial ecuatoriano, no solo en la industria automotriz. Yo creo que aquí hay unas alertas muy, muy fuertes a nivel general de la industria, y eso tiene que obligar a las autoridades a empezar a mirar una política industrial. ¿Sabe qué me ha sorprendido a mí, Osvaldo? Pero David, lo que usted dice es preocupante. O sea, usted dice, ¿van a cerrar las industrias en este momento? No sé si solamente en el área automotriz, pueden ser en otras áreas, sí, sin duda, manufactura, textiles, a pesar que se manifiesta que hay salvaguardas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en manufactura, en textiles, en calzado. Sí, ese es otro de las grandes discusiones, ¿no? Pero porque no están así, digamos, ¿no? O sea, en el papel hay unas cosas y en la práctica ocurren otras, sobre todo con China. Yo sí creo que hay un proceso, que es el inicio de un proceso de desindustrialización muy fuerte. ¿Y esto qué significa? Que las industrias poco a poco van a irse transformando en empresas comercializadoras de productos importados. Ya. ¿Por qué? Porque mire, hoy por hoy la estructura industrial... Pero esto conlleva ¿a qué? A la pérdida de empleos. Pérdida de empleos. Claro, porque mire, yo le voy a poner un caso. Una empresa cualquiera que tiene su rama industrial y emplea 1,000 personas. 200 personas, 300, las que sean. Y tienen su red de comercialización y en esa red de comercialización emplean otras 200 personas. Si yo dejo la industria de lado, yo voy a seguir vendiendo porque tengo mi red de comercialización. En lugar de vender un vehículo ensamblado, voy a vender un vehículo importado. Es decir, tengo el canal de venta, ¿no es cierto? Y eso pasa en todas las industrias, textiles, calzado, donde sea. El canal de venta está en metalmecánica. Entonces, yo digo, dejo la parte industrial, mantengo la parte comercial, me transformo en un importador. ¿Quién pierde? El empleo industrial. ¿Por qué es malo perder un empleo industrial? Porque es el empleo con mayor cualificación que existe. Desde luego. Es el empleo con mayor tecnificación, con mayor cualificación, con mayor certificación, y es muy difícil la reubicación en actividades. Por eso le preguntaba, ¿y el resto, digamos, de lo que significa en este momento la capacidad instalada acá en el país? Porque también se están armando otros vehículos que no sean de General Motors, ¿no? En este caso con Chevrolet. El resto, ¿hay capacidad como para absorber hay capacidad, pero eso que se va a quedar suelto, mire, estos 300 empleos? ¿No? Sí, a mí lo que me ha sorprendido de esto es la poca o nula reacción del gobierno frente a una noticia que debió haber generado unas alarmas enormes. Cerró una multinacional con 40 años de historia en el país. Y es como que ha cerrado... Pero venía paulatinamente reduciendo, ¿no? Su capacidad productiva. Peor aún. La planta acá en el Ecuador estaba productiva ¿en cuánto? En un 13%, 14%. 13%. 13%, claro. ¿No? Ahora, esas alarmas que nosotros... Un poquito más arriba que la de Colombia, que también cierra en Colombia. Estaba en el 9%, pero Colombia es una planta más grande. Entonces, el problema en Colombia me parece que era más grave todavía. Acá la planta nunca generó pérdidas. Es decir, la planta, a pesar del volumen pequeño con el que tenía, generaba rentabilidad. Tal es así que la pick-up, la camioneta que se sigue ensamblando hasta finales de agosto, según anunció la compañía, es el vehículo más vendido del país. Es el que más se vende en el país. Es el vehículo de mayor colocación en el mercado. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Es necesario trabajar en conjunto con un plan atractivo para atraer nuevos actores a la producción automotriz. ¿Por qué? Porque hay la base industrial está ahí. Si entra un nuevo actor en la cadena, puede utilizar esta base industrial. El gobierno tiene que entender que hoy es el momento, porque si los autopartistas que están acá no pueden sostenerse y cierran estas empresas... Esta es la otra cara, ¿no es cierto? Los autopartistas se van a ver afectados directamente. Por supuesto. Porque ya no se va a ensamblar este vehículo acá en nuestro medio. ¿Y qué van a hacer con esa producción? Entonces, ahí viene el problema. Pueden diversificar, no sé, con otras marcas, pueden exportar, pueden ser proveedores de la misma marca. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay todo un proceso que va a ocurrir. O sea, primero, grafico el problema para luego ver las soluciones. Uno tiene acá abajo unas 30 empresas autopartistas, muchas proveedoras de la compañía, de un vehículo que ya no se va a ensamblar, ¿no es cierto? Claramente, estas empresas, dependiendo su nivel
digamos, de dependencia de ese modelo, van a tener más o menos problema, dependiendo del tipo de producto. Claro. Por ejemplo, una empresa fabricante de baterías tiene un menor problema relativo en tanto tiene un mercado mucho más grande. Más amplio, claro, así es. Pero, llantas, por ejemplo. Neumáticos, que también hay reposición. Pero, ¿cuánto se cambia el balde de una camioneta? Muy de Nunca, repente. cuando hay un siniestro, de vez en que cuando. normalmente puede ser hasta pérdida total. Un asiento, ¿cuándo se cambia? Entonces, hay productos que no tienen reposición, no tienen más mercado que el equipo original. Y hay autopartistas que están dedicadas solamente a esto, al Claro, balde, claro, al asiento, claro, el propio chasis. El propio chasis de la camioneta, ¿cómo resiste? Porque no es que uno sale a vender chasis en los retails, digamos, ¿no? Claro. Entonces, hay todo un plan alrededor de esto, ¿no? La una es, tenemos que trabajar con el gobierno, así como hacen el Open for Business, atracción de inversiones, todo el shock de inversiones que nos han venido diciendo a lo largo de los últimos años, que van a venir 9,000 millones de dólares, se llegó a decir que teníamos que iban a llegar 15,000 millones, exacto, pues el país iba a ser una panacea de inversiones. Se gastan más en la promoción del plan del shock de inversiones que lo que realmente viene en inversión. Pero decirle al gobierno, oye, tomamos en serio el tema. Tú tienes acá una planta que deja una capacidad instalada enorme, que es una planta extraordinaria. En su momento... Con mucha tecnología. Claro, pero además en su momento fue catalogada como una de las plantas con mayores niveles de productividad de las plantas de General Motors en el mundo. Pero, ¿qué puede pasar si no se pueda quedar abandonada esa tecnología? A eso voy. Entonces el gobierno tiene que buscar con nosotros, en su conjunto, en un plan que permita... digo yo, por ejemplo, buscar ciertos incentivos que permitan a otros actores del segmento automotriz, otras marcas, que vengan al Ecuador. Y hay incentivos que tienen otros países del mundo. Por ejemplo, incentivo por producir en el país. Oye, en lugar de que te traigas el vehículo armado, tráetelo desarmado, armas acá, tienes base industrial y para esto tienes estos incentivos tributarios que existen ya en la legislación. Pero Corea del Sur me parece que está haciendo esto. Claro, en la otra planta que se tiene en el sur de Quito, que ensamblan Kia y Hyundai, funciona el modelo. Tienen unos productos que son importados en vehículos armados y otros que vienen en partes para el ensamblaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta compañía? Ya estamos trabajando con ellos en ver cómo potencializamos, cómo damos más volumen, qué otro tipo de acciones internas podemos hacer. Es decir, se está trabajando en este tema de pronto, pero por parte de ustedes. Claro, por parte de nosotros. Que es el sector automotriz, pero no hay reacción, no hay respuesta del gobierno. Pero mire, yo le voy a poner un caso. ¿Qué es lo que debería ocurrir con el gobierno? Por ejemplo, el gobierno debe... ¿Qué ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Incentivos a la producción. En México, por ejemplo, si uno quiere vender algo a México, México dice, ponte la planta aquí. Ponte la planta aquí. Te quiero vender una radio para que le pongas, ponte la planta aquí y te doy incentivos para que te pongas la planta aquí. Pero ¿qué atractivo resulta el Ecuador en este momento? Padecemos de todo. No tenemos seguridad, no hay energía eléctrica, hay problemas en ese aspecto. No somos competitivos. ¿A quién le va a interesar llegar? O sea, yo creo que, sí, usted ha dicho una gran verdad. Es decir, el Ecuador, y esto me ayuda a responder en parte la primera parte de su pregunta, que no la terminé de configurar, es que el Ecuador tiene un problema estructural de competitividad. Estructural. ¿A todo nivel? A todo nivel. Incluso yo he escuchado al sector camaronero, que es nuestro producto estrella, quejarse de los problemas de competitividad. Porque claramente no somos competitivos en ninguna rama de la producción. ¿Por qué? Porque los salarios se fijan a dedo, con criterio político, sin considerar temas de productividad. Entonces, consecuencia, tenemos uno de los salarios más altos de la región, el doble que de Colombia, el triple que de China, el doble que el de México, y así sucesivamente. Las tasas de interés más altas del mundo en dólares, por ponerlo en esa perspectiva. Problemas de inseguridad tan fuertes que obliga a que las empresas tengan que invertir en su propia seguridad. Energía eléctrica, que es lo que estamos mirando, con la incapacidad de incluso autogenerarse energía a precios razonables. Es decir, un problema estructural de competitividad que no ha sido solucionado. Pero tampoco hemos avanzado en una agenda sectorial. Es decir,
¿Cómo yo configuro con estos problemas, cómo yo voy generando ciertos incentivos a niveles sectoriales para que puedan ser promocionados? Esto es lo contrario de lo que necesitamos en la competitividad, pues los incentivos, así como estamos hablando de China en este caso, proteccionistas a todo nivel. ¿Es necesario mismo esos incentivos? No es. A ver, aquí hay que poner en perspectiva. Si ustedes le ponen a competir con un vehículo que viene con muchos incentivos y subsidios. Claro, no podemos. No se puede. Entonces, lo uno era, no cierres ese acuerdo, porque es injusto. Pero ya que cerraste, yo sí tengo el derecho de decir, dame las mismas condiciones que le estás dando al vehículo que está compitiendo. Y podría haber, por ejemplo, otras compañías, por ejemplo, en el área automotriz, que estén interesadas en venir en el Ecuador. Si es que se dan este tipo de incentivos, no sé. Yo creo que sí. ¿A qué nivel podrían ser estos incentivos? Yo creo que sí. Yo creo que el ensamblaje en el Ecuador, en el ámbito automotriz, le genera un plus importante al consumidor. Y hablo incluso de marcas chinas, inclusive. De marcas, porque en Ecuador se ensambla marcas chinas. ¿Ah, sí? ¿Sí? En Ecuador se ensambla, en Ambato se ensamblan marcas chinas. Y yo, en Ambato, la marca, bueno, no sé si puedo decirlo. Sí, digamos nomás. Al aire. Después les pasamos la factura, no hay problema. La marca Greatwell, por ejemplo, se ensambla en el país. Y fue, yo diría que la génesis de la puerta de entrada de las marcas chinas al mercado ecuatoriano fue justamente el ensamblaje de vehículos chinos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el ensamblaje históricamente en el Ecuador, el consumidor siempre ha tenido muy buena receptividad para los vehículos ensamblados en el país, porque le genera mucha confianza respecto de quiénes son quienes están atrás de la marca. Y además tienen postventa. Tienen los repuestos, postventa, volumen, etc. Entonces, cuando vienen estos vehículos a ensamblarse en el país, generan esa confianza, y la gente le empezó a perder el miedo a los vehículos chinos. Entonces, empieza a avanzar y crece, ¿no? Crece. Por lo tanto, el ensamblaje siempre ha sido atractivo incluso desde el punto de vista comercial. Tiene su problema desde el punto de vista de la competitividad, por lo que acabamos de hacer. No es lo mismo fabricar 1 millón de amortiguadores que producir 10,000. Claro, entonces, se requiere un tema. Entonces, los costos suben, ¿no? Hay mecanismos, también la logística puede ayudar mucho, por ejemplo, en tema del ensamblaje. Es decir, es más barato traer el vehículo en piezas, porque puede venir en un contenedor, no sé, 5 o 6 vehículos, que posiblemente... ¿Cómo se llamaban esto? Los cárters que vendían ya... Los kits de CKD. Los kits de CKD. Entonces, si encuentran un modelo que logísticamente haga sentido, lo hacemos. Ahora, que hay que actualizar la normativa, hay que actualizar. Es decir, buscar cuáles son los elementos que se requiere para traer. Vamos en ese sentido. ¿Cuán confiables son, por ejemplo, los vehículos chinos que no sean armados acá en el Ecuador? Yo he escuchado comentarios de que hay vehículos que son vehículos y vehículos, con mucha tecnología, pero realmente para cuando alguien quiere vender un vehículo chino se desvalorizan muchísimo. Bueno, yo digamos que procuro y tengo que ser muy respetuoso de la elección que el consumidor haga en el mercado. Yo diría que hay de todo. El Ecuador ha avanzado mucho en regulación de seguridad. Ha avanzado muchísimo. Eso es importante, ¿no? Es decir, el Ecuador en su momento fue pionero en dispositivos y elementos de seguridad para todos los vehículos, ya sean ensamblados en el país o importados. Por ejemplo, el control electrónico de estabilidad, que es este dispositivo antiderrape, llamémosle así, ¿no? Que evita que el vehículo derrape. El Ecuador fue uno de los primeros países en exigir poner. Ya otros países... Los airbags también, ¿no? Dispositivos de seguridad. El doble airbag, bueno, hay vehículos que ya tienen más. En temas ambientales, por ejemplo, antes los vehículos se vendían, eran Euro 1, Euro 2, hoy prácticamente todos los vehículos son Euro 4, Euro 5, que incluso menos contaminantes. Claro, que incluso la calidad del combustible no da para tener este elemento. Yo diría que hay de todo. Yo creo que hoy por hoy tenemos más de 70 marcas de vehículos chinos en el mercado. Unas 4 o 5 concentran una buena parte del mercado y son esas, creo yo, las que se van a consolidar
como los dueños de ese segmento del mercado. Y hay otros vehículos que se venden 3, 4, 5, 10. Eso sí creo que van a tener serios problemas de postventa, ¿no? Claro. Por los volúmenes. Y esos creo que con el tiempo van a ir desapareciendo y se quedarán, digamos, unas 10, 12 los que están consolidados prácticamente. Sí. Ahora, en el mercado nuestro, se puede competir, tomando en cuenta que viene un cambio en la matriz energética, inclusive, ¿no? Los vehículos eléctricos están dando paso prácticamente, están avanzando en torno a los vehículos de combustión. Esa es una discusión bien compleja porque yo creo que el mundo todavía no está 100% seguro de esa transición. Hay marcas que le están apostando muchísimo. Tesla, pues. Sí, Tesla. BYD. Pero no le está yendo tan bien a Elon Musk, ¿no? ¿Y es por qué? Porque creo que en el proceso de la transición también hay vehículos a combustión que han hecho muchísimas inversiones en eficiencia de consumo de energía, ciertos vehículos híbridos, principalmente los enchufables, que son los que más cercanos a los eléctricos, han hecho unos esfuerzos importantes. Y el sistema de incentivos también está mal construido, ¿no? Es decir, tienes incentivos a los vehículos eléctricos, también incentivos a los vehículos híbridos. No hay mayor diferencia entre esos incentivos, y mientras los vehículos eléctricos no tengan más incentivos que los que actualmente tienen, la gente se va a decantar más por los vehículos híbridos y se va a decantar más por los vehículos a combustión que ahorran cierto nivel de combustible. Entonces, el mercado todavía es incipiente. Todavía es incipiente. No es que está penetrando tenemos plenamente, digamos, los vehículos eléctricos. 200 autos al año. No se venden más, ¿no? O sea, hay tecnologías. Pero ¿cuál es la proyección que se puede tener en cuanto a ventas en vehículos eléctricos? O sea, yo creo que hay que construir una política de electromovilidad. Y esa claro, porque nos falta infraestructura, nos falta electrolineras. Pero además incentivos, porque eso le digo, si es que si el Ecuador tiene hoy grandes incentivos al consumo, por ejemplo, vehículos que vengan de China. Cuando ya vengan al 0% arancel los vehículos de China, serán tan baratos porque no pagan impuestos, ¿verdad? Sí. Que un vehículo eléctrico que siempre será más caro, por precio no va a poder entrar. No será competitivo. La gente preferirá comprar un vehículo a combustión más barato porque no está pagando impuestos. ¿Por qué los vehículos chinos tienen más tecnología de pronto? Y ahí también está la parte competitiva. Yo no estoy tan seguro de que tengan más tecnología. Yo creo que tienen su hay tecnología. vehículos que tienen este techo que se cierra. Yo lo que creo es que tienen computadoras, tienen... Sí, pero no es que los otros no tienen. Lo que ocurre es que los chinos son capaces de ponerlos en los segmentos más bajos. Es decir, ellos son capaces de poner esa tecnología que en otras marcas más globales está como reservada para los segmentos de vehículos de alta gama. Así es. Ellos los ponen en los vehículos de menos gama. ¿Por qué? Porque subsidian. Es que esa es la razón, esa es la explicación. Allí está la parte de la competitividad que es imposible. Pero es una competitividad injusta, porque es un subsidio. El mercado, el comercio internacional prohíbe la exportación de subsidios, pero el Ecuador se da el lujo de darle a China el estatus de un competidor leal, que no lo es. Y hoy por hoy, incluso estamos vetados de la posibilidad de poder hacer defensa comercial con este acuerdo comercial con China. Para que usted tenga una idea, todo acuerdo comercial, y cuando usted entreviste a alguna persona que esté a favor de este acuerdo comercial con China, le va a decir varias cosas. Le va a decir, bueno, si es que mañana se disparan las importaciones de autos, se puede poner no es sanción, es una especie de compensación tipo salvaguardia, de frenar el proceso de desgravación o poner una sobretasa por daño a la producción nacional. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted tiene China, que es el país más demandado en el mundo por prácticas desleales, resulta que es imposible comprobarle que están haciendo trampa. ¿Por qué? Porque las empresas son estatales, porque no abren sus mercados, porque es imposible. No hay información. No tienen. Entonces, el mundo reacciona frente a China y le dice, vamos a utilizar en el marco de la OMC la práctica de un tercer país de referencia. Es decir, yo voy a tomar el dato de Corea, de Japón o de lo que sea. En el acuerdo comercial con China del Ecuador, el Ecuador renunció a esa posibilidad. O sea, hoy por hoy, sí o sí tenemos que ir. Se hace un acuerdo entreguista totalmente, en todo caso. Desde mi perspectiva. No es su totalidad. ¿Y cómo defiende la producción nacional? Si no se puede llegar
a esos niveles. Sí, bueno, el argumento que ha utilizado el equipo negociador es que buena parte de la industria nacional está excluido del acuerdo, y es verdad, es decir, buena parte del sector textil, buena parte del sector metalmecánico, buena parte del sector calzado está exento del acuerdo, pero ahí hay que tener muchísimo cuidado. Le voy a poner el caso de los neumáticos. Los neumáticos, hablo de neumáticos porque represento ese sector. Sí. Hay dos tipos de neumáticos, los neumáticos radiales y los convencionales. Los convencionales son, no sé si ustedes se acuerdan, los que tenían una boya en la... Sí. Que a veces se pinchaba y se desinflaba. Y los convencionales, que es la que la mayor parte de vehículos hoy utilizan, que son los radiales, los que no usan esa boya. Esos que más se usan son los que están exentos del acuerdo, porque eso es lo que producimos. Ya. Y está muy bien en el papel, pero los otros no. Yo le garantizo, Osvaldo, le garantizo, porque estamos haciendo negocios con empresas, con un país, digamos, cuyas empresas no juegan a las reglas de la legalidad. Yo le aseguro que van a empezar a entrar, los neumáticos van a empezar a importarse por la partida de los neumáticos convencionales. Le van a poner ahí una boya, una boya de 1 centavo, y después le van a desechar. Y así se van a saltar el tema. Y así va a pasar con el resto de sectores. Pero tendrá que haber controles, pues, ¿no? De los productos que estén llegando para que cumplan también con las normativas. El país tiene normativa. Imagínese lo costoso que es ponerse a controlar cada contenedor que venga. Pero está bien, demos el beneficio de la duda y volvamos a conversar de esto después de un par de años. Eso es lo fundamental, a ver cómo reacciona el mercado acá en el país. Entonces yo quiero puntualizar esto de la General. Entonces, avisora a la General, entonces por eso se va. Yo creo que General Motors toma una decisión corporativa basada en la ausencia de una visión industrial del país. A mí me consta, porque como representante del sector en donde General Motors ha sido parte a lo largo de 40 años, nosotros les apoyábamos en toda la definición de un marco normativo que haga viable su proyecto de ensamblaje. Y a mí me consta que la compañía venía haciendo modelos financieros de nuevos proyectos durante los últimos 5 años. 5 años, o sea, vamos a traer este proyecto, mira, los costos son estos, la logística es esto, ¿qué tal si es que cambiamos la normativa de esta manera, si buscamos estos incentivos por acá, etcétera? Vienen los acuerdos comerciales, por lo tanto los aranceles van a bajar, necesitamos ir cambiando el tema. Veamos qué pasa con el ICE que también afecta a la industria nacional, ¿por qué no lo racionalizamos de una manera tal, etcétera? Nada en política industrial ocurrió, nada, absolutamente nada. En política comercial ocurrió todo. Entonces, cada día que pasaba en donde no había política industrial y en donde la agenda comercial avanzaba a pasos agigantados, lo que ocurría es que cada vez el modelo financiero para nuevos proyectos cada vez era más inviable. Llegó un momento en que la compañía dijo, lo que ocurrió la semana pasada, dijo, no, hemos agotado todos los esfuerzos. Hasta aquí llegamos. Aquí en Colombia y no tenemos posibilidad. Ahora, no son solamente 300 empleos, ¿no?, que son directos en este caso de la planta ensambladora de la General, sino que lo que habíamos dicho, los autopartistas se van a ver afectados. Ahí habrán también reducción de mano de obra de pronto. Sí, digamos, la compañía tiene 300 empleos directos, que es la información que ha dado. Nótese un tema, trabajando al 13% de capacidad. Cuando exportábamos a Venezuela y a Colombia, ya hace 10 años aproximadamente, llegaron a tener 1.400 empleados. Es decir, una industria con una capacidad de generación de empleo muy, muy alta. Solo una compañía empleaba 1.400 empleados. Pero pensemos que cada vehículo que se deja de ensamblar en el país, por esta decisión corporativa, por las razones que hayan sido, significa un sistema de escape menos, un sistema de asientos menos, un chasis menos, una batería menos, un juego de neumáticos menos y así sucesivamente. Claro. La cadena autopartista emplea alrededor de 5.000 personas, de los cuales no todos tienen una relación extremadamente directa con la compañía. Hablábamos de neumáticos, hablábamos de baterías, que van a tener ciertos niveles de flexibilidad porque tienen un mercado más grande. Claro. Pero yo estimo que hay alrededor de unos 2.500 empleos que están muy cercanos al ensamblaje.
que también tienen diversificación. Pues no digo que se pueden perder todos esos empleos, ¿no es cierto? Pero que van a tener que achicarse, Y estamos hablando de que una empresa puede dejar 100 personas fuera, otra empresa puede dejar 50 personas fuera. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Hacerle un llamado al gobierno nacional y decir, vean, señores, se perdieron 300 personas. No permitamos que se pierdan otras 1.500. Busquemos la forma de atraer inversiones. Ustedes que hablan tanto de que hay que atraer inversiones, atraigamos inversiones. Aquí hay una planta que queda allí. En el sector automotriz, en este caso, ¿no? Hay que tener una política industrial automotriz. En general, una política industrial. Y con los incentivos que se manifiestan. ¿Le ve difícil el panorama automotriz acá en el país, del ensamblaje, de la producción nacional? Muy difícil. O sea, si esto está... Mire, la industria ecuatoriana hoy representa el 15% del mercado ecuatoriano. 15 de cada 100 vehículos que se venden es ensamblado en el país. Con la salida de GM, de General Motors, esto baja al 8, al 7, al 8%. Entonces, un volumen muy bajito. El problema de bajar el volumen es que las empresas autopartistas pierden competitividad. Es decir, encarece o puede encarecer a las otras dos empresas ensambladoras. Porque una cosa es que una empresa autopartista producía, el año pasado se produjeron alrededor de 20.000 vehículos, entonces hacíamos 20.000 juegos de asientos, por poner un dato. Pero ahora van a ser 10. Distribuir esos costos fijos pues va a generar una presión en la cadena. Entonces, ¿qué necesitamos? Insertarle a los autopartistas, y ahí viene la pregunta que usted hacía, a una cadena de valor más grande. O sea, ¿cómo insertamos a los autopartistas a los vehículos importados? Y le voy a dar un ejemplo concreto. ¿Por qué un vehículo importado podría, si es que generamos un sistema de incentivos adecuados, de incentivos, no digo de obligaciones, no funciona así el mercado, incentivamos para que un vehículo pueda venir sin la radio? Y ponerle la radio le pones aquí. Producción nacional. Sin la batería lo pones aquí, los neumáticos los pones aquí. En las camionetas. Pero eso significaría volver a negociar acuerdos. Yo creo que puede haber un sistema de incentivos locales. Le pongo un caso concreto, un ejemplo. Mire, en Colombia y en México funciona incentivos de la siguiente manera. Si una empresa produce localmente, tiene derecho a poder importar vehículos de su marca sin aranceles, en un porcentaje de su producción local. Una forma de atraer inversión. Ese es un incentivo. Yo puedo darle la vuelta a ese razonamiento y decir, oye, no solo por producir y ensamblar vehículos, porque el mercado todavía está muy pequeño, pero ¿qué tal si yo te doy el mismo incentivo por compras locales? O sea, si tú compras los vidrios aquí. Mire, hay un caso concreto. Hay una empresa fabricante de vidrios ecuatoriana que incorpora en los vehículos ensamblados en el país, que son laminados, los de por seguridad. Sí. Muchas marcas, no voy a decir porque estamos al aire, pero una marca importante de vehículos japoneses trae su vehículo con los vidrios más básicos que puede traer, sacan el vidrio y le ponen el de acá. ¿Por qué? Porque este vidrio le da el tema de seguridad. Claro. ¿Qué tal si yo genero un incentivo y digo, perfecto, oye, ¿qué tal si por ese hecho yo te reduzco 1 punto, 2 puntos en el impuesto a los consumos especiales, como se hizo en la legislación para los temas de seguridad? Si me traes un vehículo que tenga 4 airbags, que tenga tales condiciones de seguridad, yo te bajo hasta el 20, 30% el valor del impuesto a los consumos especiales. Algo similar, pero a favor de la compra de... ¿Se está planteando esto al gobierno? Al gobierno ya le planteamos así como un año lo primero, la primera idea que tuvimos. La otra la estamos planteando y la vamos a plantear en una reunión que vamos a tener con el ministerio. Yo espero que al regreso de la gira que está haciendo la ministra, creo que por el Asia. David, vamos a estar atentos siempre, ¿no? Sin lugar a dudas que estos temas son importantes porque estamos hablando de productividad, estamos hablando de generación de empleo, y preocupantes también, porque no es para menos que una transnacional como la General Motors pues haya decidido dejar de ensamblar los vehículos acá en el Ecuador. 300 empleos directos, muchos más directamente desde los autopartistas, es como para ponerse a pensar y lógicamente comenzar a buscar alternativas que posibiliten que no perdamos empleo, sino que mejoremos, que generemos más empleos
en esta industria tan importante como es la automotriz. Gracias a David Molina, director ejecutivo de la Cámara Automotriz del Ecuador, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos están encontrando en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram y también en Spotify. Allí nos pueden escuchar directamente las entrevistas. Agradecimiento también a todos ustedes, a quienes nos están entregando esos likes que son tan importantes, igualmente a quienes están comentando nuestras entrevistas, participen. Eso pues enriquece y hace que sigamos por esta senda de buscar, de realizar un periodismo más responsable. Volveremos con otros temas en la programación de Frente al Personaje. Por ahora, felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.